Y Gustavo me abrió la cabeza y yo recordé algo que había pasado hace 10 años en Israel, cuando muere un rabino, Hanan Porat, miembro del Parlamento, uno de los dirigentes de los asentamientos judíos en Gush Etzion, cerca de Jerusalén, un luchador por reconquistar las tierras judías, uno de esos líderes de la extrema derecha. Cuando él muere, hace 10 años exactamente en el mes de octubre, sus hijos acompañan el funeral con canciones y guitarras, y el rabinato, el rabino jefe de los Ashkenazim, Metzger, puso el grito en el cielo. Y comenzó una polémica si en un funeral judío está permitida la música. Y a mí se me ocurrió preguntarme una pregunta quizá traída de los pelos, pero ustedes la van a entender. ¿La música en un funeral judío es kosher o no? ¿Y dónde se busca la respuesta? Solamente en la Mishnah y en el Talmud. Y vamos a tratar de responderle. Y Gustavo, ¿qué te parece a vos si comenzamos con nuestra actividad con esa idea que vos trajiste acerca de la vida y la muerte? Bueno, primero quiero decirle a todos felices fiestas, ya pasó Hanukkah y estamos aquí. Y el diálogo abierto que tenemos con Abraham Lichtenbaum cada vez que hablamos, que por suerte es cada vez más seguido, libera pensamientos filosóficos muy, muy profundos. Entonces, la última vez yo le había contado que a Abraham una experiencia que a mí me parecía como estudioso de la música judía. Y le había dicho a Abraham que para mí había un ritual muy importante en la música judía que era el casamiento y que por ende la música es un antes y un después del casamiento, ¿cierto? El casamiento es como, y en ese momento no hay música antes y después, no durante. Y hablando con Abraham, nos dimos cuenta que en el judaísmo también hay una música para antes y una música para después, ¿cierto? La música que se toca para aliviar el dolor principalmente, porque con Abraham también descubrimos que la gran diferencia que existe en la cultura en general, no solamente en la cultura que nos interesa, que es la Ashkenazí y que habla en Yiddish, sino que qué hacía esa gente cuando la realidad era diferente. Y a mí me parece personalmente que la historia está escrita sobre la supervivencia del dolor. Y le hablé a Abraham de un libro que se llama The Lotus and the Jew, El Loto y el Judío, y que era un libro muy interesante de unos monjes budistas del Tíbet que se daban cuenta que su legado no tenía un largo alcance y que eventualmente iban a perecer. Entonces, preguntándose cómo sobrevivir, dijeron, preguntémosle a los rabinos que hace 5.700 años que vienen superviviendo, deben ser los maestros de cómo hacer para que esto se continúe, perdón. Y han sobrevivido, no una, han sobrevivido muchísimo. Entonces es un diálogo abierto entre unos rabinos ashkenazim que viajan al Tíbet para hablar con estos monjes, a compartir ideas de exactamente eso, cómo hacer para perpetuar, pero no para perpetuar
lo mundano, sino que para perpetuar lo que nos ayuda en momentos tan especiales, ¿cierto? Y eventualmente, porque está escrito en la Torá y porque es natural, todos tendremos un final de esta vida. Y hace poco a mí, lamentablemente, me dieron piedras en el riñón en el medio de Hanukkah y tuve que irme al hospital. Y en el hospital, Conozco el tema y me sonrío. sí, me imagino, porque después de que lo hablo, todo el mundo también, pero el dolor era para mí una cosa nueva, novedosa, que generó en mí realmente una decisión muy fuerte porque ocurre así. Uno cuando, a mí me ocurre, cuando toco música, mucha gente me dice gracias porque me hizo muy bien a esto. Muchas veces lo que ocurre también es que alguien siente dolor por algún problema físico natural y la música como le quita la pena o le quita el dolor, ¿cierto? Y uno puede aguantar esta cosa muy mundana. Hablando con Abraham, nos dimos cuenta que, bueno, en la época del Fiddler on the Roof y antes, la gente vivía muchísimo menos años, ¿cierto? ¿De qué moría? ¿Cómo moría? A mí me interesa mucho eso, no por una cuestión, sino por descubrir qué ocurría si nos han enseñado la música, nos han enseñado del idioma, nos han enseñado a cocinar. También pueden enseñarnos secretos de cómo se vivía en esa época, donde realmente la gente estaba mucho más expuesta a dolores y a accidentes que hoy día, y cómo lidiaban con esa pena. ¿Cierto, Abraham? Bueno, no quiero decir más nada. Pero es cierto que el mal llamado hombre primitivo de muchas culturas entendió que la música liberaba el corazón en buenos y en malos momentos. Porque una gran alegría genera también problemas cardíacos, igual que un gran dolor y una gran pérdida. Está estudiado. Y uno se pregunta, ¿tenemos algo para empezar antes de seguir con las preguntas? A mí me gustaría explicar por qué estamos haciendo un paralelismo entre la música o la experiencia afroamericana y la experiencia... Dale, adelante. Me Por- parece brillante. Porque a mí me parece, desde el punto de vista musical, que esa es la influencia, que la música es, como dijo Abraham, ayuda a la gente que no tenía aspirina, no tenía medicamentos, no tenía forma. A mí me interesaba, y esto comenzó la charla, dije, Abraham, ¿qué tomaba la gente hace 400, 200, 300 años para que no le duela la muela, el dedo, el pie? Ni hablemos del hemorroide, no hablemos de cosas como... Yo sé, leía Teilín, los salmos, y hay salmos que se utilizan para determinadas cosas. Para un funeral, el primer capítulo, para un dolor de muelas, para un dolor de cabeza. Y la pregunta al rabino es, yo voy a decir salmos, ¿se me va a pasar el dolor? Y el chiste era, mira, no sé si se te va a pasar el dolor, pero mientras tanto decí los tilim, decí los salmos que ayudan. Ese es para mí el origen del nigún, y especialmente del Tish Nigun, no solamente del, del Gazen Nigun, que eran para mí también, que son nigunim de la calle. ¿Qué ocurre? Y a mí me ocurrió, yo estoy hablando de mi propia experiencia, nada más. Uno enloquece de dolor. Y todos van a decir, sí, es verdad. Si a uno le duele algo y no puede detener el dolor, uno recita los Teilim mientras le sigue doliendo, y si el dolor incrementa, empieza a gritar los Teilim, o si el dolor lo hace ir a un lugar como era la sinagoga, que era el lugar donde iba la gente a enterarse de las noticias, a pedirle consejo al rabbi, a lo que sea. Iban todos al templo, que era como el centro de los poblados judíos, ¿cierto? Entonces ahí
ocurría que la gente de tanto dolor, y a mí no me cabe ninguna duda que ocurría esto, comenzaban a delirar y a cantar. Y esos cantos de delirio se llaman nigunim. ¿Por qué? Porque el canto de delirio por ahí afloja el dolor, que es lo que ocurre. Entonces, si alguien venía con dolor, ya sea lo que sea, y se introducía dentro de esos nigunim que eran teilim, y no conocía la letra o no conocía el rezo, comenzaban a dar y se convertía en el lenguaje de la melodía de la voz humana, ¿cierto? Yo no estoy... En la expresión tal es así que el hasidismo es el que rescata esa idea de el nigún. Cada parte, cada porción de la Biblia tiene su nigún. Tiene su nigún el Pentateuco, los profetas. Hay un nigún para Purim, para la Megilat Esther, para la destrucción de Jerusalén, en Megilat Eijá, en los salmos, y son melodías diferentes. Y cada comunidad judía utilizó la suya. Ashkenaz, Sefarad y los países árabes, y ni que hablar de las antiguas comunidades de la Asia profunda. Kazajstán, Kirguistán. Así que ese es el nigún. Con la melodía se descargan los dolores y se expresan las alegrías. Y también hay una, musicalmente, en esas tradiciones, Abraham, que tenés muchísima razón, pero ¿qué ocurre? Todos esos grupos, tienen un ritmo particular. Los Balcanes tienen un ritmo, los Ashkenazim tienen un ritmo, los que viven, los Sefaradim tienen otro ritmo. Dentro de las comunidades Sefaradim hay infinita cantidad de ritmos. Cuando uno va a Israel se sienta en un café, empieza a tomar café, cree que se lo invadieron los árabes con el rap, y resulta que uno le dice, no, este es Moishe no sé quién, que es el nuevo héroe de la música israelí. Dice, pero esto es Egipto, este ritmo es... No reconocen políticas, reconocen identidades musicales. Y Totalmente. totalmente, hay una identidad musical. Yo veo la etnia del judío desde la óptica musical y es como interminable. Por eso no sé ni por dónde arrancar, porque es como interminable. Y me gustaría... Vamos a un nigún, a ver, ¿qué tenés? Pues yo, la verdad, me sorprende, Gustavo, con lo que él tiene un repertorio, algún nigún de concentración, de introspección. Mira, hay un nigún muy conocido que es de los Lubavitcher, que si querés te lo toco, y esto es así. No voy a tocarlo entero, pero hay como una regla dentro de los nigunim, que es como hermana de una regla que existe en la música india, que es, cada melodía se toca 3 veces. La primera es exponer la melodía. La segunda vez es para que la melodía no sea una interpretación que nadie se lo... y que la gente la refresque y los que ya la entienden se junten, y la tercera es todos juntos. O sea que voy a tocar la primer parte de la melodía 3 veces. La primera solo, la segunda quien quiera que se sume, y la tercera espero que se sumen todos. ¿Ok? Todos tienen que estar con el micrófono mute, por favor, para que suene mejor. Así que veo mucha gente ya con el micrófono que no está. Muy bien. Ok, esto es así.
Segunda parte. Tercera parte. Última parte. Bravo. Y Gustavo, ¿alguna vez te preguntaste por qué la estructura tiene 3 partes? contámela, contámela. Es una tesis Ok. que no es mía, pero está claro que el número 3 es parte del cosmos, que es 7. El cosmos en la divinidad babilónica y en la cultura babilonia, que eran grandes astrónomos. Por eso la semana es de 7 días, 4 semanas dan el mes lunar. El cosmos es base 3. No es casualidad que las pirámides sean triángulos, que los patriarcas sean 3, porque es la ideología básica del cosmos. Y a través de la música llegamos a esa divinidad. Nosotros, hombres del siglo XXI, estamos muy alejados de esos lazos que nos deberían unir a la creación. Y como la vida y la muerte, Eros y Tánatos, están íntimamente relacionados. No es casualidad que en 2 momentos hay culturas que utilizaban la música. En el casamiento, nada más erótico y pulsión de vida que la continuidad de la especie en un casamiento. Y lo mismo pasaba en tiempos muy antiguos en el judaísmo y en otras culturas en el momento de la muerte. Y la Mishnah, parte del Talmud, dice que incluso, cito casi textualmente, incluso el hombre más pobre de Israel no debería dejar de contratar a una mujer para que llore, a una profesional para que llore, no menos que 2 flautas. ¿Qué significa eso? Ese es el versículo del Talmud, que había lloronas profesionales como los hay en muchas culturas, pero lamentablemente no tenemos las notas de las flautas que acompañaban el dolor. No hay registro. Mucha de nuestra música comienza a registrarse en el siglo XIX y recoge tradiciones del siglo XVII, XVIII. Lo perdimos. No sabemos cómo el judío velaba a sus muertos. Sí tenemos el Nigún de Tehilim, que si ustedes recuerdan un funeral contemporáneo, lamentablemente, el versículo que recitan antes del entierro, el Ashrei Ayish, es una melodía de Tehilim y es melodía de duelo. Cuando Dishozol Nitzaim vayan a un entierro judío, escuchen el salmo Ashrei Ayish.
Rambam va más allá. Y él también lo explica hace 800 años, que por lo menos una mujer y 2 flautas para lamentarse. Lo refuerza el mensaje. Nosotros hace 800 años que no utilizamos la música en un velorio judío. No la usamos. Sin embargo, en otras culturas, en otras tradiciones, se siguió manteniendo. Y en el grupo quiero hacerles notar de dónde saco información, aún del Nuevo Testamento, porque en Mateo, y es un momento muy interesante de Jesús, llega a una casa y están tocando música y Jesús dice, la niña no murió aún, está durmiendo. Y ya habían empezado con la música fúnebre. No sabemos qué música tocaban, pero está escrito. Lo desconocemos. En la música afroamericana es algo muy común en Nueva Orleans, en un entierro, el ir acompañado por la música, como los hijos del rabino Porat acompañaron a su padre hace 10 años con la música de la guitarra que él tocaba y le gustaba cantar. Vamos a otra melodía. Tengo acá una, para comenzar con el paralelismo, porque si no, no llegamos nunca más. No, no vamos a llegar, pero vamos Pero de a poquito. Quiero tocarle a todos ustedes un spiritual. Una canción, a ver si suena. ¿Se escucha bien? Perfecto. Okay, perfecto, bueno, perfecto. Perdón, ahí está. Voy a poner un poquito más fuerte. Vamos a escuchar, son 3 minutitos nada más, pero es un nigún de spiritual. I'm just a poor, wayfaring stranger, a traveling through this world of woe. Yet there's no sickness, toil, no danger in that bright world to which I go. I'm going home to see my father. I'm going home, no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home.
the cross of self-denial and soon redeem my great reward. I'm going home to sing my Savior, to sing His praise forevermore. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I'm only going over home. Y si lo comparamos con un Tishni, fíjense, está el patos, los dos, el negro espiritual y el Tish, son loas al Señor, que va increyendo y en patos, y en el negro espiritual está el Zvenk, el golpe. En el Ning hasídico judío es el clapping tish, es un golpe en la mesa. Es el ritmo que lo da el golpe en la mesa. Mm. Y la letra, para la gente que no habla en inglés, devuelve. Esto para mí es lo que ocurre con con la experiencia afroamericana. Es como que agarraron a Moisés, le cambiaron el nombre y empezaron de ahí en adelante. La letra dice, I'm going over the Jordan, a través del Jordán. Es todo, el gospel es todo como un... Pero a veces ellos utilizan, sí. se equivocan porque Moisés no cruzó el Jordán. El Jordán lo cruza Yoshua bin Nun. Ujú. Pero sí está el tema de la piedra. Y hay negros espirituales que hablan del Jordán. Ujú. Pero ese es para otro motivo, Para otro es motivo, tema para otro encuentro. la gran diferencia que existe para mí es que el judaísmo no te promete nada una vez que te morís. En el gospel, en el cristianismo, hay como un después, los que van, ¿a dónde van después de morir? Les prometen el paraíso. En el Mahoma hay gente así que practica, que a mí me dicen, el día que me muera por lo que hago en esta vida, tengo la promesa de tener en el paraíso, o el paraíso es de los pobres, o un montón de esas cosas. En el judaísmo eso no existe. En ese sentido es como mucho... No debiera existir. Sin embargo, hay grupos judíos que utilizan esas influencias no judías Ujú. para crear un mundo que Exactamente. no está aceptado por todos los sectores del pensamiento judío observante. Ujú. Pero el Ahora Mesías, cuando venga Mesías, Eso sí, el tiempo mesiánico sí. van a sobrevivir, van a revivir todos, ¿no? Pero Sí, eso es sí, en este mundo, no en otro en este mundo. mundo. El No en Mesías otro, viene a este mundo. Pero el Rambam, que era el médico y el filósofo de su época, lo resumió muy bien. Yo creo en el Mesías, pero Uitmamea, se demora. Pero vos no te sientes a esperarlo. Hacé en el judaísmo es primero hay que hacer, primero va la acción y después escuchás. Nace benishme. Primero hay que hacer. Entonces, sé un mensch, viví de acuerdo a la ley, observa la ley. El futuro, nadie volvió del otro mundo. a contar que hay tampoco.
por eso me voy a meter como Lehrer de Yiddish. Nicht gesteugen, nicht geflogen. Significa nadie sube, nadie va volando al otro mundo. Vos viví el aquí y el ahora. El judaísmo es hedonista mucho más que epicúreo. Pero también hay una versión de la interpretación de la Biblia, Abraham, que es pura filosofía y que lo que Total. dice la Biblia no debe tomarse como una cosa si ocurrió o no ocurrió. ¿A quién le importa lo que ocurrió? Lo importante es una cosa que el budismo explica que se llama los medios hábiles. ¿Qué significa el medio hábil? Significa que a través de una historia, a través de una comparación, a través de algo que la gente entienda y A comprenda través de la palabra. a través de la palabra y a través de otra cosa también, a través de aprender. A un jajam a mí una vez me dijo una cosa así, me dice, muy inteligente es el que aprende de su experiencia, pero el sabio es el que aprende de la experiencia de los demás. Cuando dos estudian, cuando un maestro y un alumno estudian, aprenden los dos. No hay otra. Cuando uno desea aprender, se consigue un alumno. Así es lo que dice, ¿no? Cuando uno Así quiere es. aprender algo, va y se consigue un alumno. Y ahí La aprende. Mishnah dice que aprendí mucho de mis maestros, pero más de mis alumnos. Está escrito. Claro, también hay una diferencia que ocurre entre el moré y el rabbi, que yo creo que es el maestro por un lado, y otra cosa el mentor, que es, a mi parecer, una cuestión de los nigunim también muy importante, porque enseñar un nigún, una melodía a los demás, es mentorear, no de maestro a alumno. Vamos a un nigún, vamos a un nigún, vamos Acá a un tengo- nigún. Acá tengo un nigún, un gas nigún, muy famoso, ahí va. Este Gazni, bravo, es el que acompañaba a los majetunim que se volvían a su pueblo después del casamiento. Es el fin de fiesta triste. Pero La vida un tiempo de continúa, tiene un ¿cómo? tiempo de marcha. Muchos nigunim, muchos gas nigunim, al ser pero es la marcha del pueblo acompañando a los mejutonim. exacto, Porque después de que se fueron los majutonim hay que volver a la rutina, caramba. Se terminó la fiesta. pero no se puede volver en tiempo de Freilich, hay que volver en lo que vos dijiste. Ah, ¿cuál es la melodía más alegre? ¿La de Erev Chávez
o la del Avdole Nuh Chávez? ¿Antes del Chávez o después del Chávez? Antes del Chávez. Totalmente. Claro, porque hay que Después del Chávez hay que volver a la rutina. claro, ¿no? Más bien, más bien. Podemos continuar. Ahora quiero tocar una canción que le compuse un abuelo que nunca conocí. Ahí va. Toma agua primero. Acá en California se toma soda mexicana, que se llama Topo Chico, que es muy rica. Bueno, ahí va. Hermoso, yo no la conocía, ¿eh? Nadie la conocía, la escribí hace poquito. Ah, Porque hay mucha música también que está pensada no solo por los rabinos o por los klezmorim o quien los trae, sino que es música pensada en particular. Hay un nigún para una determinada persona o para dedicado a una persona, tanto a un rabino como a alguien, como a un lugar. Son como bendiciones musicales, a mí me parece, que ocurren. acá tenemos un pedido para vos, Gustavo. A ver, Sebastián nos pregunta, ¿dónde se pueden encontrar las partituras? Se pueden encontrar las partituras, por el momento, las partituras de esta canción o de todas las canciones. De todas, De todas las- digamos. Yo las tengo aquí. También se pueden conseguir a través del Instituto de Klezmer que yo dirijo, que se llama Klezmer Arts Institute of Los Ángeles, y hacemos clases. Voy a poner acá mismo, mándenme un email. Se llama klezmerla@gmail.com y ahí pueden. Estoy mandándole a uno solo, tengo que mandarle a todos, perdón. A todos, a todos. Acá, ahí va. Tocamos música. Lisa Fishman es una cantante que estuvo en Broadway 2 años haciendo Fiddler on the Roof. Es la que va a comenzar con los workshops de canto en Yiddish. Si uno es músico y quiere participar, si no quiere venir, también puede escuchar. Y de a poco aquí estamos volviendo a la presencialidad. Entonces nos juntamos por ahora cada domingo, cada otro domingo. Y los que no pueden venir porque no viven en Los Ángeles o porque no pueden venir y quieren participar escuchando o de la manera que quieran, también pueden mandarnos un email y los adherimos a la lista. Tenemos 180 miembros en todo el mundo, es increíble. Decidimos hacerlo los domingos a las 11 de la mañana de Los Ángeles, porque son las 8 de la noche en Europa. Y es lo más tarde que podemos tocar, pero hay días de semana que hacemos workshops así y
tenemos gente que, por ejemplo, tengo un amigo en Dublín que, bueno, es muy particular, pero sube a las 2, 3 de la mañana a tocar. Le digo, van a ir a tu casa y te van a tocar la puerta. No, me dice, no pasa nada, a la gente le gusta la música. Le digo, pero son las 2 de la mañana, aunque le guste, es muy tarde. Y me cuenta cada cosa. Bueno, tenemos amigos en todos lados. Y por supuesto en Argentina, en Latinoamérica, hay un montón de gente que viene a participar o a escuchar, o son músicos que quieren volver a tocar. Tenemos clases que son muy básicas y de ahí comenzamos con melodías y temas más que nada de klezmer, pero también hacemos otras cosas y la camaradería es bárbara. Bueno, terminó eso de... Vamos a hablar del músico judío por excelencia que fue el rey David. El rey David es el músico. Y el primero que nombra el texto que compuso una quines, lamentaciones por la muerte de Saúl y de su entrañable amigo, el hijo del rey Saúl, Jonatán, que fue su íntimo amigo de la adolescencia. Y lamentablemente se perdió la partitura, Gustavo, no sabemos cómo sonaba. No se perdió por el momento, pero vamos a encontrarla. Vamos a ver una grabación de hace 3000 años. Yo creo que lo que debe haber, y esto es una cosa que no me cabe duda, debe haber un manuscrito o algún código. No había notación musical, pero estoy seguro que muchas de esas elegías o se fueron transformando y se integraron y las escuchamos y no sabemos cómo sonaban hace 3000 años. Pero sabemos que la música que se tocaba en el templo de Jerusalén continúa hasta nuestros días porque se transformó en el canto gregoriano que Gregorio tomó de esas tradiciones. No solo que durante el día, y a mí no me cabe duda que durante el día había mensajes, tanto de qué hora es, qué hora no es. El shofar era la música que transmitía la información. Varios shafarim, claro que sí. Los cornos que le dicen, ¿no? Porque claro, cuando la Biblia habla de trompas y cuernos, el cuerno es el shofar. Claro. Y cantar la Torá, uno puede hacer el bar mitzvah, subir al altar, ver la Torá y sin leer lo que dice, cantarla para allá. Con una melodía para la parashá, una para la haftará, hay otra melodía para la Mishnah, otra melodía para la Gemara, otra melodía. Hay melodías. Y quien conoce las melodías, y esto me ocurre a mí, de ir tanto a tocar a templos, quien conoce esas melodías no pregunta en qué parte del servicio están. Saben perfectamente en qué parte del servicio están. Y hay otra cuestión también. Creo que la música es el idioma que hasta los ciegos entienden. Es la Torá. Totalmente. Y no hemos hablado de eso. Cómo la Torá es no un texto sagrado, es lo sagrado mismo, porque el texto no puede ser visto por el ciego, ¿no? Escuchado por el sordo. Sin embargo, vos debés saber que los grandes afinadores, cuando no existían los aparatos electrónicos, eran ciegos. Bueno, si querés confiar musicalmente en alguien, tenés que elegir a alguien ciego. Total. A mí mis héroes, Stevie Wonder, Ray Charles, José Feliciano, la gente se ríe cuando yo digo, yo creo que José Feliciano es uno de los entretenedores más grandes que hubo en la música latina. El tipo tocaba lo que sea, era increíble. Creo que al perder un sentido tan básico como el quinto sentido, que es la vista, los otros 4 que quedan tienen un desarrollo Totalmente.
sí, bueno, no sé, no entiende, cada caso es en particular, pero ¿qué ocurre? El canto, la, la comunicación sonora, ya sea como en cualquiera de sus manifestaciones, pero la comunicación sonora es desde el tiempo primitivo esencial y antes del lenguaje ocurre. La Torá para mí tiene ese encanto que es antes que es surreal, digamos, metafísico más allá del horizonte, pero en un horizonte que es de tiempo y espacio, que la Torá no debe ser, no puede, es un canto que no llega en forma de palabra, pero en realidad lo que hay que escuchar es la melodía de Así esa es. melodía se mantiene y la fuerza melódica de la escucha. Cuando uno va a un templo en cualquier parte del mundo, en Polonia, y no habla el polaco, y va a un templo, ¿qué es lo que más le toca en el alma? ¿Lo que hablan en polaco o lo que cantan? Lo que cantan. Bueno, un lingüista te diría que también lo que hablan tiene una melodía. Más allá, claro, claro, claro. Y yo siempre cuento esa anécdota, cuando Alejandro Casona iba a ver teatro yiddish porque estaba enamorado de Yaakov Benami como actor y le decían, don Alejandro, pero usted no sabe yiddish. Dice, sí, pero ¿acaso usted entiende lo que cantan los pájaros? Pero le llega. Y a él le llegaba el mensaje y entendía la obra de teatro en yiddish en la voz de Yaakov Benami, que es un poco la fuerza del lenguaje. Y la música también es lenguaje. Claro, claro, claro. Y cuando uno quiere enseñar a un actor un acento, no le enseña las palabras, le enseña el acento. Le enseña directamente cómo hacer el acento y después ponga la palabra que quiera, pero es la música que debe llegar antes que nada. Y la Si música, no, no se entiende el lenguaje. si no, no se entiende el lenguaje. No sé qué pasa, pero nos está comiendo el tiempo. Hay 5 minutos. Vamos a tocar. Yo hablamos demasiado. Bueno, hay una sección, hay una frase muy hermosa en yiddish que se llama Sei gesund, que Sei gesund es de despedida, esa. Chao, 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 chao. y hay una sección en las bodas judías, en los eventos sociales judíos, donde se tocan varios Sei gesudim para decirle a la gente. Espera, ¿vos conocés el Dobranots? El Dobranov. El Dobranots es el buenas noches, es el chau. Bueno, acá tengo El- uno, para. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo este. Uno de los de Makarov, de Kiev, que lo saqué del Berezovsky. Es Bueno, el chau, el Sei gesund o el Dobranots. este es más triste que el siguiente. Le voy a tocar primero el Dobranov. Ahí va, del libro de Moishe Beregovsky. El Beregovsky. Bravo. Ese es uno de mis favoritos. Los toco siempre que quiero enamorar a una chica, se lo toco. Hace 42 a 27 años que no se lo toco a nadie, la última vez se lo toqué a mi mujer y ahí quedé.
Yo, bueno, toco un Sei gesund, no hay más tiempo, no sé qué decir. Momento. El próximo Masterclass es en marzo. En enero descansamos, pero no mucho. En febrero tenemos el seminario que la Fundación Ivo organiza junto a la UNTREF. Y está acá Perla Sne, que es número 1. Primero es una querida amiga. Segundo es la vicepresidenta de la Fundación Ivo y es la profesora de la UNTREF con la cual organizamos este seminario de Yiddish y cultura judía en todos los niveles, desde los que no saben nada hasta los avanzados. Hay como 8 grupos, ya ni me acuerdo cuántos, y hay grandes actividades importantes en español para aquellos que todavía no saben Yiddish y para los alumnos del doctorado que necesitan el crédito universitario. Es un curso universitario al cual están todos invitados. Va a ser este año todavía vía Zoom, en forma virtual. Esperemos volver algún momento a la normalidad con cursos presenciales. Y nos vamos a ir despidiendo. Nélida, ¿qué pasa? ¿Se escucha o no se escucha? Es Sí, mi se escucha. Acá voy a personalmente agradecer un montón de gente. Yo no sé si Faivel está la mamá o se fue también. No, está. Pero Faivel debe estar tomando sol todavía. Debe estar La pedaleando. mamá de Sí. Faivel está, acá estoy. Sí, Hola, yo Dora, sé. Hola. muy bien. Dora está. Bueno, Sí. quiero anunciar un poco porque es muy lindo mirar para atrás, pero yo tuve un gran maestro, un músico que se llama Yusef Latif, que prontamente voy a tratar de convencerlo a Abraham de que me deje hablar toda la hora de él, porque era un músico... Dale, la próxima. La próxima hablamos de Yusef Latif. ¿Qué ocurre con Yusef Latif? Un músico americano, afroamericano, que creció tocando jazz en Detroit y se convirtió al islamismo, pero a su vez continuó con una carrera hasta convertirse en doctor de música. Fue uno de los primeros músicos negros afroamericanos en tener un doctorado en música y ser reconocido. ¿Qué ocurrió? Yo, por suerte y fortuna, lo conocí, tuve una experiencia muy increíble. Y no voy a compartir la experiencia porque es musical, pero sí voy a compartir cosas que él me dijo. Y esto fue lo que él me dijo. Me dice, cuando me recibí de doctor en música, me contrataron de una universidad en África para ir a enseñar música. Y con mi arrogancia, mi corta edad y mi mujer, nos fuimos a África, donde por los próximos 2 años lo único que hice fue aprender. ¿Y qué aprendió? Me dice, aprendí la raíz de la música que yo tocaba. Entonces, cuanto más miro a la raíz, más la gente me llama avant-garde. Dice, vos podés creer, yo les traigo cosas que toca la gente hace cientos de años y creen la gente esta que lo inventé yo. Lo mismo ocurre con el klezmer. Cuanto más profundo nos metemos en Beregovskis y en cosas anteriores, más tenemos la responsabilidad de componer y de balancear hacia una cosa más nueva. Entonces, a mí se me ocurren cosas tanto originales como la canción que le mostré, como proyectos nuevos. Y que hay, por eso lo traje a Faivel acá, porque Faivel, a ser joven y talentoso, él habla 400 idiomas, tiene otro amigo que también les pedí que me traduzcan. No voy a decir qué canciones todavía, pero No, secreto. decreto las canciones, pero estamos haciendo un proyecto para cantar canciones latinoamericanas en Yiddish. No hacer una traducción, no, directamente con esta cantante Lisa Fishman que cantó en el Fiddler on the Roof,
está enamorada, y le dije, bueno, ¿te animás a cantar? En marzo, los dejamos calentitos hasta marzo. En marzo seguramente voy a tener alguna muestra. Y después les voy a decir que si lo hacemos y queda todo bien, vamos directamente a ganar un Oscar o algún premio, porque es una cosa... Grammys, qué sé yo. No, Grammy no, porque a Grammy no le importa más a nadie. El Oscar. ¿No? No, los Grammys era Bueno. un premio a la venta que tenías en la industria musical. La Ah, industria musical está muerta, le dan un Grammy a cualquiera. O sea que a mí el Grammy mucho no me importa. Pero sí poner bueno. una canción en una película, porque a mí me ocurrió, puse la canción de Wedding Crashers, todo el mundo me conoce y muy feliz de la vida. Ahora me gustaría poder brindarle a Hollywood una versión fresca en Yiddish de temas latinoamericanos. No quiero hablar más. No, lo dejamos abierto. Gustavo, primero quiero agradecer la presencia de ustedes, la compañía de ustedes es la que nos estimula a seguir reuniéndonos, a seguir trabajando. Y realmente quiero agradecer a Gustavo por su bondad, su generosidad, su altruismo y su presencia. Sin la presencia de Gustavo esto no sería posible. Gracias, Gustavo. Los invito a seguir las actividades de la Fundación Ivo en la página de Facebook. En marzo reanudamos Masterclass y el 1 de febrero comienza el seminario internacional. Señores, a Gute Nacht, muchas gracias y a cuidarse que todavía no pasó la pandemia. Chao, muchas gracias. A vacunarse, vacunarse A no vacunarse. de si me gusta A o B, hay que vacunarse. Así que, Abraham, entre vos y yo se genera la siguiente energía. Yo necesito de Abraham porque él me responsabiliza a mí por todo esta gran, este gran entretenimiento de 1 hora de conocimiento profundo, pero yo soy el que le pregunta a él. El que trae el conocimiento profundo es el señor Abraham Lichtenbaum, como siempre, y lo más increíble de esta vida es tener en vida la gente que uno quiere que esté viva. Gracias, Abraham. Chao. Gracias a Gute Nacht, Dobranoc. Chao. Chao.